Veamos ahora unidades químicas de concentración. La molaridad, que le vamos a representar por la letra M mayúscula, y como su mismo nombre lo indica, moles, molaridad, expresa el número de moles de soluto disuelto en 1 litro de solución, ¿ok? O por cada litro de solución. Fíjate que las unidades son como sigue. Aquí es mol y aquí es litros. La fórmula la podemos escribir también así, que es lo mismo. Esta N significa número de moles del soluto. Y bueno, volumen de solución, aquí lo vamos a poner entre paréntesis en litros. Listo. Aquí está. Esto ya lo sabíamos desde unidades químicas de masa. N, número de moles del soluto. ¿Cómo se calcula N? El número de moles se calcula también así. Recuerda que el número de moles es este cociente. La masa del compuesto entre la masa molecular. A la masa molecular le ponemos este símbolo. Voy a escribir masa molecular y luego le pongo el símbolo que ya lo conocíamos de anteriores videos. Ahí está, una M mayúscula y una rayita arriba. Listo. Así podemos calcular el número de moles. Bueno, vamos a resolver ejercicios. Bien, nos piden resolver el siguiente ejercicio. Se han disuelto 196 gramos de ácido sulfúrico H2SO4 en 0,5 litros de solución. ¿Cuál es la molaridad de la solución? Me dice. ¿Cuáles son nuestros datos? Esto que está aquí es la masa del soluto. Aquí me dice que se han disuelto. Entonces ponemos aquí masa de soluto. Por supuesto que es el H2SO4. 196 gramos. Luego tenemos otro dato. 0,5 litros de solución. Eso que está ahí es el volumen, por supuesto, de la solución. Listo, 0,5 litros. Y aquí era gramos. Bueno, con esta información me piden calcular la molaridad, la concentración molar. Tú dices molaridad, le voy a poner solamente M, es igual a número de moles, o sea, N, del soluto entre el volumen de la solución, pero expresado en litros. Fíjate que aquí tengo litros, entonces estoy bien. De frente este valor va para acá, ya tengo el volumen. Pero me falta N, número de moles. Recordarás que para calcular N, vamos a poner aquí la fórmula de N, número de moles, se puede calcular de una manera bien sencilla. La masa del compuesto entre la masa molecular. Yo siempre digo para que te acuerdes la fórmula masa entre masa. La masa molecular lleva este simbolito, que lo habíamos puesto aquí en la teoría. Bueno, entonces ya puedo calcular N porque tengo la masa, ¿sí? Porque me están hablando de este. Por lo tanto, ponemos arriba 196 gramos. Y la masa molecular la calculo con estos datos, porque ahí me están pidiendo el H2SO4. Así es que voy a trabajar aquí. Masa molecular del H2SO4. Tengo 2, por lo tanto multiplico 2 por el hidrógeno que vale 1. Más el azufre, me dicen que es 32, pongo 32. Más 4 veces lo que vale cada oxígeno, 16. Listo, aquí tengo 2 más 32 más 64. Sumas esto y te da la masa molecular. La masa molecular tendría que ser 98, ¿verdad? Gramos por mol. Esa es la unidad. Entonces ponemos aquí 98. Dividimos y encontramos nuestro N. N sería igual a 2.
Bien, vamos a borrar esto. Y ya creo que tenemos la respuesta, porque si ya tenemos n y ya tenemos la v, que significa el volumen de solución, pues la respuesta salta a la vista. En vez de n vas a poner esto que está aquí, que es 2, de H2SO4, y en el denominador vas a poner 0,5 litros. Por lo tanto, la molaridad tendría que ser igual a hacer esta operación. ¿Cuánto sale? Vamos a ponerlo más aquí, 4. Y se le pone una E mayúscula, significa 4 molar. Ahí está. Esa me sale un poco rara. Bueno, solución. Entonces, para situaciones simples puedo resolver de esta manera. Copio la fórmula. Si esto hubiese estado en otra unidad, lo cambio a litros. Aquí ya estaba directo. Y hallo el número de moles. ¿Cómo se calcula el número de moles? Masa entre masa molecular. Reemplazo aquí y luego hago la división. Listo. Esa es la manera como calcular moles para ejercicios simples como los que están aquí. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice así: se tiene una solución de ácido fosfórico H3PO4 al 24,5% en masa, cuya densidad de solución es 1,2 gramos por mililitro. Calcular la molaridad de la solución. Bien, nosotros sabemos que la molaridad, esto es molaridad, es igual a moles del soluto, N significa moles, entre volumen de la solución. Ojo, este expresado en litros. Y arriba, N por supuesto, vamos a poner aquí número de moles, por si hay alguna duda, de soluto. Bien, este ejercicio es interesante porque fíjate que me mencionan otras unidades como la densidad. Entonces, cuando yo vea densidad, recomendación siempre empieza por este dato, el de la densidad. Dicen que la densidad es 1,2 gramos por mililitro y esto ya entraña una unidad de concentración. Así que vamos a empezar por ahí. Y luego vemos cómo enganchamos con la definición de molaridad. Dice que esto es 1,2 gramos por mililitro. Entonces, vamos a trabajar solamente con las unidades. La idea es llegar de estas unidades a estas unidades. ¿Ok? O sea, esto en mol, vamos a poner aquí mol. En el numerador tendría que haber mol y en el denominador tiene que haber litro. ¿Ok? Aquí tengo gramos y aquí tengo mililitros. O sea que hay algunas cosas que hay que hacer. Lo primero voy a convertir a litros. ¿Ok? ¿Cómo se convierte? Bien fácil. Vamos a ponerle aquí por factor de conversión. Yo sé, y tú también sabes, que un litro es igual a 1000 mililitros. Atentos a esta técnica de trabajo, que es bien interesante. Entonces tú quieres en el denominador que haya litros, por lo tanto vas a poner entonces litros abajo. Y quieres eliminar mililitros. Como está mililitros en el denominador, lo pongo en el numerador, lo que equivale a mililitros, para de esa manera eliminarlo. Así. Entonces me va a quedar litros en el denominador, que es lo que yo quiero. ¿Ok? Bien. ¿Qué sigue luego? Vamos a hacer otra operación, porque no tengo todavía moles en el numerador. Pero para obtener las moles es bien fácil, porque tú sabes que una mol, si no lo sabes, bueno, aquí lo refrescamos, es igual a la masa molecular expresado en gramos. Por lo tanto, una mol de H3PO4, que es lo que me están dando, el ácido fosfórico, tendría que ser igual a la masa molecular del H3PO4, pero expresado en gramos. Vamos a por ello. Pero antes de eso, fíjate que me han dicho aquí al 24,
por 24,5%. Eso que está ahí, tengo que multiplicarle esta cantidad. Así es que voy a aprovechar y voy a multiplicar por 24,5%. 24,5% es como decir 24,5 entre 100. Eso significa porcentaje, ¿ok? Entonces ya no le pongo porcentaje, sino le pongo entre 100. Eso es como que la pureza, ya que me dice que está participando al 24,5%. Bueno, vamos a continuar con nuestro proceso de masa molecular. Y esto lo colocamos debajo. Bien, entonces una mol de H3PO4 es igual a, bien, aquí es 3 por 1, ¿por qué 3 por 1? Porque tengo 3 hidrógenos y el hidrógeno vale 1, más el fósforo, ¿cuánto vale? Me habían dicho que el fósforo vale 31 y el oxígeno vale 16. 31 porque solo tengo un fósforo, más el oxígeno vale 16, pero tengo 4 por 16. Todo esto en gramos. Aquí es 3 más 31 más 64. Bueno, al hacer la operación me sale 98. 98 gramos equivale una mol de H3PO4. Entonces aquí tengo otra equivalencia. Y esa equivalencia la voy a utilizar aquí. Recuerda que tú quieres moles en el numerador, porque eso es lo que significa molaridad. Moles entre litros. Por lo tanto, tú dices una mol de H3PO4 equivale a 98 gramos. Y ya tienes la solución. ¿Por qué tienes la solución? Porque fíjate que este mililitros se cancela con este mililitros. Este gramo que está aquí se cancela con este gramo que está aquí. Y te quedó mol entre litro, que es lo que tú querías. O sea, la molaridad. ¿Qué hay que hacer ahora? Solamente multiplicar. Bueno, tendrás que multiplicar obviamente 1,2 por 1000 por 24,5 entre 100 entre 98. Y de ahí obtienes la respuesta. ¿Cuánto sale de hacer esta operación? Nos sale 3. 3 molar. Y esa es la solución. Ojo que la operación que hemos hecho es esto, tú lo puedes comprobar luego. 1,2 por 1000 por 24,5, ¿sí? Por 1, bueno, si quieres le pones 1 aquí, no importa, denominador, 1 por 100 por 98, y de aquí me sale 3. Por lo tanto mi solución es 3, como aquí me quedó mol entre litro, eso que está ahí es 3 molar. Solución. Todo utilizando la técnica del factor unitario, que es la técnica que creemos más práctica para resolver esta clase de problemas. De otro modo tendrás que formar muchas ecuaciones. Bien chicos, entonces hay que tener presente estos conceptos, empezar por densidad y recordar lo que significa, por ejemplo, el número de moles, la masa molecular expresada en gramos. ¿Listo? Veamos ahora normalidad. La normalidad es el número de equivalentes gramo por litro de solución. Y aquí están claritas las unidades. El numerador, equivalentes gramo, y el denominador en litros. El volumen de la solución, por supuesto, en litros. Ahora, ¿cómo se calcula el número de equivalentes gramo? Se calcula mediante esta fórmula. El número de equivalentes gramo es igual a la masa entre la masa equivalente. ¿Y cómo se calcula la masa equivalente? Fácil. Masa molecular entre el parámetro. Parámetro que depende del soluto. Ojo. Esto es masa molecular, ya lo sabíamos. Se obtiene con las masas atómicas de los elementos que conforman el compuesto. Y esto es el parámetro que depende del soluto. ¿Cómo calculo el parámetro? Es bien fácil. Acá tenemos una relación. Y bueno, vamos a darnos cuenta que es fácil calcular el parámetro. Fíjate que si el soluto es un hidróxido,
el parámetro se calcula de esta forma. Solo tengo que saber el número de OH. Entonces pongo acá OH. Como es 2, por lo tanto, ese es mi parámetro. Si tengo un ácido, fíjate que solamente me voy a fijar en el número de hidrógenos. Qué sencillo, a simple vista. Y si tengo una sal, bueno, me fijo en la carga neta. Acá sí hay que hacer un pequeño trabajo, que tampoco es tan difícil. O sea, esto provino de aquello, ¿verdad? La CO3. Se supone que aquí hay una carga así y aquí tengo otra carga. La carga neta es de 1 y 2, multiplico, ¿verdad? Entonces por eso me sale 2. Ahí está. Bueno, es así como puedo calcular ese parámetro. Bien, entonces, si en los ejercicios me dan de frente el número de equivalentes gramos, pues es bien fácil porque divido entre el volumen y listo, hallo la normalidad. El problema sucede cuando los ejercicios me dan, por ejemplo, la masa. Entonces tengo que hacer este recorrido para luego llegar a la normalidad. Tampoco es que sea complejo, pero puedo abreviar haciendo lo siguiente. ¿Qué tal si fusiono todas las fórmulas? Si fusionas las fórmulas te va a quedar algo como esto. Y creo que es mejor. Mira, de frente, masa, le voy a poner M, por el parámetro. En el denominador me va a quedar la masa molecular por el volumen. ¿Sí? Listo, vamos a poner aquí nuestros componentes, que significa M, que significa este, que significa aquel y que significa este otro. Esto es la masa del soluto, por supuesto. Masa del soluto. Esto es el parámetro que depende también del soluto. Ya sabíamos cómo calcular el parámetro, sale a simple vista. Esto que está aquí es la masa molecular. Todos son del soluto. Y el volumen de la solución, ¿verdad? El volumen se mide en litros. Listo. Esta fórmula unificada me permite averiguar la normalidad con términos que son mucho más conocidos para nosotros, ya que el número de equivalentes gramo o masa equivalente no suelen ser muy comunes. Bien, fórmula unificada de acuerdo a la información que ellos me den. Vamos a resolver un ejercicio. Aquí lo tenemos. Me piden cuál es la normalidad de una solución de HCl que tiene 0,2 equivalentes del ácido en 2 litros de solución. Bueno, yo sé que la fórmula de la normalidad es el número de equivalentes gramo entre el volumen. ¿Sí? Volumen en litros, por supuesto. Y aquí me están dando todo porque me dicen que tiene 0,2 equivalentes. Entonces, el número de equivalentes es igual a 0,2 en 2 litros de solución. Volumen de la solución es 2 litros. Entonces solamente es cuestión de reemplazar. La normalidad es igual a número de equivalentes, ya me lo dieron, 0,2. Volumen, también me lo han dado, que es 2. Bueno, aquí es 2 litros y aquí es equivalentes, ¿verdad? Ya lo dejamos ahí, ya sabemos que estamos en las unidades correctas. Entonces sería aquí 0,1 normal. Listo, solución de este ejercicio. Solo hemos aplicado la fórmula que acabamos de aprender. ¿Listo? Bien, nos piden aquí calcular la normalidad de una solución de ácido clorhídrico, HCl, que tiene 20 gramos de HCl en 500 mililitros de solución. Bueno, los datos. Me están dando la masa del HCl, o sea, la masa del soluto, que vendría a ser 20 gramos. Luego me están dando el volumen de la solución, que es 500 mililitros. Con esta información me están pidiendo averiguar la normalidad. Pero tú sabes que la normalidad por la teoría es igual a el número de equivalentes gramo
del soluto entre el volumen, ¿sí?, de la solución. Ahí está. Pero en litros todavía. Bien, yo no tengo el número de equivalentes gramos, tendría que calcularlo. Tengo el volumen, sí tengo, lo tengo en mililitros, bueno, lo puedo pasar a litros sin ningún problema. Entonces, según la teoría, podemos resolverlo de la siguiente manera. Vamos a hacer un repaso de la teoría, por lo tanto. Fíjate todo lo que está aquí. La normalidad se calcula de esta manera, ¿no? Número de equivalentes gramos entre volumen de la solución. El número de equivalentes gramos se halla dividiendo la masa por la masa equivalente. Y la masa equivalente se calcula resolviendo la masa molecular entre el parámetro. Ahora, ¿qué es el parámetro? El parámetro se calcula de esta manera. Si tengo un hidróxido, o sea, si el soluto es un hidróxido, sería el número de OHs, que es muy fácil darse cuenta porque este numerito, si no hay ningún numerito sería 1. Del ácido es bien fácil porque solamente el número de hidrógenos. Y de sal, lo que se conoce como la carga neta. ¿Sí? Bien, si yo fusiono estas fórmulas que están aquí, porque cuando no me dan el número de equivalentes gramos yo tendría que recurrir a estas otras fórmulas para llegar a él, yo podría fusionar todo en esta fórmula, que es masa por el parámetro que depende del soluto entre la masa molecular por el volumen. ¿Ok? Así es que vamos a hacer eso. Por lo tanto, decimos que esto que está aquí lo reemplazamos por este otro. Así es que vamos a averiguar cada uno. Ya tenemos la masa, sí. Entonces pones tu normalidad es igual a la masa. La masa es 20 gramos. Reemplazamos aquí, ponemos 20 por el parámetro. Fíjate que tienes un ácido y tu ácido es HCl. Entonces, si tú quieres averiguar el parámetro en un ácido, solo te fijas en los hidrógenos. No importa que sea ácido hidrácido o ácido oxácido. ¿Cuántos hidrógenos ves? 1. Por lo tanto, tu parámetro va a valer 1. Qué sencillo, qué práctico. La masa molecular. ¿Cómo hallo la masa molecular? Fácil. Porque es la masa molecular del HCl. Y acá están los valores. El hidrógeno vale 1. Y bueno, el cloro vale 35,5. Entonces sería 1 más 35,5. Esto sería 36,5. Ya tengo, por lo tanto, la masa molecular, que es 36,5. Por el volumen. Me falta el volumen. Bueno, el volumen es 500 mililitros, pero tú quieres pasarlo a litros. Y tú recordarás que si quieres convertir 500 mililitros a litros, solamente tengo que dividirle por 1000. Claro, porque tú dices 1000 mililitros equivale a 1 litro. Al dividir te va a quedar aquí 0,5. Nada más. 500 entre 1000 es 0,5 litros. Entonces, en vez de trabajar con 500 mililitros, trabajamos con 0,5 litros, que es lo que ponemos aquí. Listo. Eso que hemos puesto es la normalidad para nosotros. ¿Sí? Aplicando esta fórmula que está por acá. Bueno, entonces la normalidad tendría que ser lo que está por ahí. Hacemos la operación y listo. Nos sale 1,095. Normal. Eso que está ahí es la solución de este ejercicio. Bien, veamos ahora la relación que existe entre la normalidad y la molaridad. Resulta que para una misma solución se cumple que la normalidad es igual que la molaridad por el parámetro que depende del soluto. Esto ya lo vimos cuando calculábamos la normalidad. Lo podemos repasar aquí. Fíjate que esto que está aquí representa el parámetro que depende del soluto. Vamos a ver cómo es eso, cómo podemos calcular precisamente el valor de ese parámetro que es bien importante. Si tenemos en el soluto algo como esto, o algo como esto, o
tenemos algo como esto, mejor le ponemos así, ¿verdad? O algo como ello. Entonces el valor del parámetro es bien fácil. Aquí es la cantidad de hidrógenos, número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? 2. Vamos a poner número de hidrógenos. Así de simple. En ácidos, número de hidrógenos. Entonces el número de hidrógenos aquí es 2. Y estos dos son ácidos. Uno es un ácido oxácido y el otro es un ácido hidrácido. Bien, se aplica el mismo criterio. Número de hidrógenos y aquí también entonces número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos ves en el HCl? Yo veo uno solo. Entonces tendría que ser 1. Aquí está 1 y aquí yo veo 2. Si estoy en un hidróxido, tendría que ser, o sea, si el soluto es un hidróxido, me fijo en la cantidad de OHs. Número de OH. Yo veo 2, por lo tanto es 2. Ahora, si estoy en una sal, me fijo en la carga neta. La carga neta para este efecto tendría que ser 2 también. ¿Por qué? Porque si tú descubres este componente, viene de algo así, ¿verdad? Aquí faltó poner 2. Bueno, la carga del radical era esto y la carga del sodio era esto. Entonces tienes acá 1 y aquí tienes 2. Si multiplicas esos 2 te va a dar precisamente 2. Ahí tienes la carga neta. De esa manera se calcula. Entonces es bien fácil calcular el valor de ese parámetro. Por lo tanto, el parámetro sale a simple vista. Es un número breve. Le multiplicamos por la molaridad y tenemos la normalidad. Esto se cumple en una misma solución. Ahí está, más claro. Relación entre normalidad, que le ponemos n, y a la molaridad ya sabíamos que le poníamos la letra m. Siempre es así. Bueno, vamos a resolver un ejercicio para dejar en evidencia esta nueva teoría, que es bastante práctica. Mira, me dicen calcular la normalidad de una solución de ácido sulfúrico 0,2 molar. Entonces tú dices, bueno, la normalidad la puedo expresar en función de la molaridad, pero tengo que averiguar el parámetro del soluto. ¿Cómo averiguo el parámetro del soluto? Es bien fácil, porque el parámetro del soluto, si tengo un ácido como el H2SO4, me fijo simplemente por la teoría que acabamos de mencionar, en el número de hidrógenos, que aquí es 2. Por lo tanto, el parámetro del soluto aquí es el número 2. ¡Qué fácil! Normalidad es igual a la molaridad que me habían dado, que es 0,2. Por lo tanto, le multiplico por 2 y ya tengo la respuesta de este ejercicio. Decimos que la normalidad es igual a, nos vamos a este lado, o mejor movemos esto por acá, y esto lo acomodamos un poquito más aquí, a ver, para que tenga un poco más de sentido la ecuación. Ahí está. Entonces la normalidad es igual a 0,4. Le ponemos aquí n. 0,4 normal. Solución práctica gracias a la relación que existe entre la normalidad y la molaridad. Primero tuvimos que hallar el parámetro, que como vimos, el parámetro de soluto es bien práctico hallarlo. ¿Listo? Veamos ahora la molalidad. Se la representa por una M minúscula y su definición es la siguiente. La molalidad establece la siguiente relación. Moles de soluto, ¿ok?, entre la masa, pero del solvente, ya no de la solución, como estamos acostumbrados a trabajar siempre en el denominador. Las unidades del solvente, de la masa del solvente, están en kilogramos. Ojo con este detalle. Y las moles de soluto, por supuesto, en mol. Podemos expresarlo así. Molalidad, una M minúscula es igual a N. Ya sabemos que N representa las moles, el número de moles,
Vamos a esto acomodar un poquito mejor. Ponemos N y aquí le pongo STO. Moles, número de moles del soluto entre la masa del solvente, o sea, los kilogramos del solvente. Aunque podríamos poner también masa del solvente y aquí ponemos mejor kilogramos. Ahí está. Hay que recordar este detalle que es importante. A veces el solvente me lo dan en litros. Entonces uno dice, si no me dan gramos, ¿cómo puedo resolver? Fácil, porque recordarás que cuando el solvente es agua y la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, entonces 1 kilogramo de agua va a equivaler a 1 litro. ¿Ok? Eso es lo que tienes que tener presente cada vez que me den litros en el solvente. Entonces yo hago esta equivalencia. 1 kilogramo equivale a 1 litro. Bien, ya estamos en condiciones de resolver una aplicación. Vamos con este ejercicio. Me piden que calcule la molalidad de la solución resultante al disolver 4 gramos de NaOH, hidróxido de sodio, en 250 mililitros de agua. Veamos. Lo primero que hacemos será plantear la fórmula. Aquí está. Molalidad es moles de soluto, masa de solvente. Bueno, moles de soluto, N, ¿verdad? ¿Cómo calculamos N? Fácil. N se calcula como masa entre masa molecular. Masa de, por supuesto, el soluto, o sea, de NaOH, lo que ellos me dan, entre la masa molecular del NaOH, hidróxido de sodio. Bueno, ¿cuánto es la masa? La masa es 4 gramos. Así es que ponemos aquí 4 gramos, está todo el problema, al disolver 4 gramos de NaOH. Y la masa molecular es fácil de calcular porque me han dado la masa molecular del sodio, que es 23, más el oxígeno, que es 16, más el hidrógeno, que es 1. Sumas estos, bueno, lo voy a poner abajo y me sale 40. Entonces tengo aquí 40 gramos por mol. ¿Sí? Esa es la masa molecular. Al dividir 4 entre 40 me va a quedar 0,1. 0,1 mol. Bien, ese valor es el que va a ir aquí. ¿Ok? Así es que vamos escribiendo de una vez esto que está aquí. Ya hay la primera parte, que es 0,1 mol. Me falta la segunda parte, que es la masa del solvente. ¿Cómo calculo la masa del solvente? Fácil, porque me estaban diciendo que tengo 250 mililitros de agua. Y tú sabes que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Así. O lo que es lo mismo por la teoría que habíamos explicado, puedes decir que 1 kilogramo equivale a 1 litro. Así es que puedes hacerlo así también. Mejor lo hacemos de esa manera. Dices tú, 1 kilogramo equivale a 1 litro. Entonces, tienes 250 mililitros. ¿Cuánto será la masa? En kilogramos, por supuesto. ¿Ok? Del solvente, ya que el solvente aquí es el agua. Bien, 1 litro es lo mismo que decir 1000 mililitros. ¿Sí? Entonces tú dices, mejor lo dejo en mililitros. Bueno, ahora resuelves por regla de 3 simple. Sería 1 entre x es igual a 1000 entre 250. Bueno, aquí sería 1 entre x es igual, ¿cuánto es 1000 entre 250? Vendría a ser simplemente 4. Por lo tanto, 1 es igual, este x pasa a multiplicar, me quedó 4x. De aquí, divido por 4 y voy a obtener el valor de x. 1 entre 4 es 0,25. Esto es igual a x. ¿Ok? X para nosotros era la masa del solvente. ¿Por qué? Porque si 1 kilogramo equivale a 1000 mililitros y aquí me estaban diciendo que yo tengo 250 mililitros de agua. ¿Ok? Y esto es el solvente.
entonces voy a tener la masa del solvente. Masa del solvente. 0,25. Ponemos aquí. Bueno. En kilogramos, por supuesto. ¿Sí? Vamos a completar. Y aquí ponemos kilogramos. Reformulamos esto. Listo. Ya puedo hallar la molalidad. 0,1 entre 0,25. Esto nos arroja un valor de 0,4 molal. Ahí está. Respuesta. Bien. Entonces, ¿cómo resolvimos esto? Aplicando nuestra fórmula. Molalidad es igual a moles de soluto entre masa del solvente. ¿Cómo se calcula el número de moles? Fácil. El número de moles se calcula masa del soluto que me den entre la masa molecular del mismo soluto. Y bueno, ¿cómo calculo la masa del solvente si no me la dan y me dan en volumen, o sea en mililitros? Tú dices, bueno, 1 kilogramo es lo mismo que decir, por esta equivalencia de que la densidad es igual a 1 gramo por mililitro, 1 kilogramo de agua equivale a 1 litro. Vamos a poner 1 kilogramo de agua equivale a 1 litro. Y bueno, ellos te van a dar otra relación y tú por 3 simple vas a calcular la masa del solvente, ¿verdad? Ellos me dieron 250 mililitros, entonces litros convertí a mililitros para que estén estos en la misma unidad y así calcular la masa del solvente. Una vez que hallé la masa del solvente, bueno, divido y el cociente es la respuesta, 0,4. Ya sabemos cómo calcular entonces la molalidad. ¿Listo?